Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Vida Clara. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que les había prometido, de hecho, a las personas que me siguen por Instagram. Iba a ser como un live, un en vivo por allí, pero la verdad estaba grabando videos y dije, mejor, ¿por qué no hacerlo un poquito más formal por YouTube? Y así lo ve un poquito más de personas. Igual yo siempre lo comparto en ambas plataformas, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar hablando acerca del tema de la paternidad de Dios, pero tengo que hacer como una advertencia o una aclaratoria que en este caso el abordaje que le quiero dar al tema es más mi testimonio acerca de cómo he experimentado yo la paternidad de Dios. No lo voy a abordar tanto desde un punto de vista teológico, aunque sería súper interesante hacerlo y quizá en el futuro lo haga. Creo que es importantísimo hacerlo también, que nosotros entendamos la teología bíblica acerca de cómo y por qué Dios es Padre y qué significa eso para nosotros. Y hay muchísimo en la Biblia que pudiésemos pasar horas hablando, pero en esta oportunidad la verdad me siento llamada es a compartirles cómo fue para mí y un poco de mi testimonio bien personal. Una de las razones por las que había evitado, si se quiere, hablar de este tema, aunque lo tenía bastante en mi corazón desde hace tiempo, es que, bueno, se trata de mi testimonio, pero también de mi familia, concretamente de mi papá, y la verdad no es tan fácil contar fielmente el testimonio y al mismo tiempo asegurarme de que estoy honrando a mi papá en la manera en la que hablo de él públicamente. Entonces voy a intentar, estuve orando la verdad, y voy a intentar encontrar una manera de compartir, digamos, la menor cantidad de detalles negativos para que se pueda entender, porque al final lo que me interesa es darle la gloria a Dios y que quizá mi testimonio te pueda animar a ti en tu propio camino a entender y recibir la paternidad de Dios, a relacionarte con Dios como tu papá, como tu padre. Eso es definitivamente un privilegio absoluto que tenemos solo por la obra y la persona de Cristo. No habría otra forma de acceder a la paternidad de Dios si no fuera por Cristo. Es un privilegio que no nos ganamos, es un regalo que nos fue dado, y mi esperanza es que tú también lo puedas disfrutar así como yo lo he experimentado. En caso de que no sea tu primera vez aquí, es probable que tú hayas visto el video acerca de mi testimonio de vida, pero si no lo has visto te lo voy a dejar por acá arriba porque creo que es importante que lo escuches para darte un poquito más de contexto. Pero bueno, concretamente, a grandes rasgos, mi historia tiene que ver con haber nacido en una familia donde recibí mucho amor, pero que tenía un funcionamiento bastante disfuncional. No era una familia cristiana, y cuando yo tenía 11 años mis padres se divorciaron y eso acarreó una serie de consecuencias a mi vida bastante fuertes. Esa época del divorcio de mis papás fue bastante traumática para mí. Hoy en día lo pienso, lo veo, recuerdo las cosas que viví y digo, wow, o sea, realmente sí viví cosas traumáticas. Y más adelante en el futuro, hablando yo les he contado a ustedes que en el pasado yo hice un tiempo de terapia con una psicóloga cristiana que me ayudó muchísimo, y esa persona me ayudó a ver, ¿no?, como las cosas, a identificar y a aceptar, ¿no? Bueno, esto fue traumático, pero eso en el momento me llenó de ánimo porque vi de dónde Dios me sacó y pude ver como más obviamente por qué el Señor llegó a mi vida y cómo llegó a rescatarme, ¿no? Entonces, eso fue un poco la situación entre mis 11 hasta los 14 años. Algunas cosas pues bien difíciles. Mi mamá y yo tuvimos que irnos de la casa donde yo había crecido. La situación económica en mi vida cambió radicalmente. No era que yo era millonaria ni nada parecido, pero digamos, el dinero nunca había sido como algo que me preocupara o que me faltara algo, y la situación pues sí cambió en ese sentido para peor. Y bueno, de verdad la relación con mi papá, que quizá no era la más cercana hasta ese momento, se afectó muchísimo por el divorcio, por circunstancias en las que no voy a entrar en detalle, pero fue así. O sea, se afectó mucho por el divorcio. Fue más difícil todavía como que construir una relación con él, al mismo tiempo que yo estaba entrando como en la adolescencia, y fue para nosotros simplemente difícil conectar. Eso me llevó a mí a sentirme abandonada, a sentirme rechazada, a sentirme sola.
Yo creo que es muy difícil que los hijos de padres divorciados, en especial cuando eres niño, es muy difícil o que no te culpes o que no termines sintiendo que como que tú no valías lo suficiente para que tu papá o tu mamá, dependiendo de cuál fuese el caso, se quedaran contigo. Y eso era lo que yo sentía. Y bueno, eso fue lo que sucedió más o menos en un total de unos 4 o 5 años. A los 14 años yo conozco a Cristo y empiezo como que este camino con el Señor, que yo siempre les cuento que la verdad para mí fue muy lento. Yo creo que un poco por todas estas distorsiones que yo traía conmigo de lo que había visto del mundo, y también creo que un factor muy determinante en eso era que mi visión de un papá era un papá que se comportaba como lo que yo había visto, como alguien que no siempre estaba o alguien a quien tenías que demostrarle como tu valor, a ver si lograbas llamar su atención. Y de nuevo quiero hacer la salvedad de que no quiero con esto dejar mal a mi papá. Mi papá es una persona como cualquier otra pecadora que necesita de la gracia del Señor, que estoy segura que hizo lo mejor que pudo dentro de la forma en la que él entendía el mundo. Y es un poquito la conclusión a la que quiero invitarte a llegar hoy. La verdad le estoy eternamente agradecida a mi papá, porque por todo lo que les estoy contando y lo que les voy a seguir contando, gracias a esa circunstancia con él, a ese tipo de relación muy poco ideal que tuvimos, yo pude conocer a mi Padre que está en los cielos. Yo pude conocer a Cristo, yo pude recibir la paternidad de un Dios perfecto, y estoy bastante convencida de que si esa no hubiese sido mi situación familiar, probablemente yo no hubiese en ningún momento estado tan lista o tan abierta a recibir lo que Dios me quería decir. Entonces, al final, de nuevo, lo que hablo aquí negativo, no se trata tampoco de desconocerlo, o sea, son realidades, la vida es así, hay cosas que estuvieron mal y punto, pero no lo quiero plantear como un tema de recriminación, también porque eso fue algo que yo hice durante muchos años de mi vida, y la verdad me costó, solo la gracia de Dios, como perdonar y salir de ese ciclo, ¿no? Entonces, bueno, quiero como hacer esa aclaratoria. Y bueno, simplemente lo que sucedió a continuación fue que, a pesar de que yo estaba conociendo a Dios, estaba entendiendo lo que era tener una relación con Él, conociendo al Dios de la Biblia, entendiendo el amor que Él tenía por mí al dar a su hijo, era una relación que de verdad estaba un poquito condicionada a, como yo les decía, a como yo veía la paternidad, ¿no? Entonces sentía que cuando le fallaba a Dios era como tengo que reponérselo para que Él entonces como me quiera y yo sea su hija. No era que yo creía que dejaba de ser su hija, pero sí sentía que la relación se afectaba porque era algo que me pasaba a nivel personal con mi papá. De nuevo, no era una relación muy cercana. Yo no sabía qué podía hacer para que él fuera el papá que yo quería, que yo esperaba. Entonces pensaba que la solución era como ser mejor en mis estudios, hacer todo correctamente, no equivocarme y hacerle saber eso, a ver si eso despertaba en él como eso que yo necesitaba. Pero lo cierto es que así no funcionan las cosas y así no fue mi caso. Entonces eso me llenaba mucho de frustración, y conforme fui creciendo y ya me hice más adulta, yo llevaba eso en mi corazón, llevaba como que esa idea que si uno la verbaliza, la verdad suena muy tonta, pero para mí era una realidad, y quizá de repente alguien se identifica con esto que estoy diciendo, pero era como si yo pensara que el hecho de que mi papá no estuviera conmigo o me hubiese rechazado o me hubiese abandonado de alguna manera, aunque mi papá no lo hizo completamente, pero pues no estaba esa presencia que yo siempre anhelé, esa presencia activa de aconsejarte, de cuidarte, de estar pendiente, de proveerte, sino que era pues un poquito accidentada esa relación. Yo sentía que al final eso era simplemente un mensaje de la vida y de Dios inclusive, de que yo no valía lo suficiente. Y cuando veía a mi alrededor otras jóvenes o amigas o mujeres ya que tenían esta relación como súper especial con sus papás, era algo muy raro lo que pasaba, pero era como que yo las veía a ellas como más valiosas que yo. Es que si su papá, que es la persona que en teoría más las debe amar, pues las valora así, es que ellas valen más, y eso no es mi caso. Entonces, imagínense esa semejante distorsión y lo que implicó caminar la vida así.
Y ustedes dirán, bueno, Clara, pero tú no conocías a Cristo. Sí, pero era algo que definitivamente yo no había trabajado en mí. A mí, recuerdo que como que lo que escuchaba mucho era como, no, tienes que perdonar a tu papá. Y era muy cierto, tenía que perdonar a mi papá, pero me costaba tanto conciliar ese tema de, bueno, el perdón, pero entonces como, ¿dónde quedo yo, no? O ¿dónde queda este lugar en donde yo no me encuentro, o esta identidad que yo no reconozco de que veo en la Biblia, ¿no? Que Dios dice que soy valiosa para Él, pero, qué sé yo, estoy sola en el mundo, me toca resolverme todo a mí misma, porque otras, yo me acuerdo, o sea, es un muy mal patrón, pero pues les estoy contando el testimonio y así era. Yo era como, porque a otras mujeres o a otras jóvenes les cuesta mucho menos porque tienen el apoyo de sus papás, tienen el cuidado de sus papás. De hecho, yo recuerdo estando joven que me sentía como, ¿cuál era la palabra? Me sentía como no querida por el hecho de que yo no tenía un papá que me ponía reglas, que me decía, no puedes llegar hasta ahora, o con quién estás saliendo, o qué vas a hacer. Y yo anhelaba tener en mi vida a una figura masculina que por medio como de su disciplina me hiciera sentir que yo era alguien que había que proteger. Y bueno, ese es como, digamos, a grandes rasgos el problema, el centro del problema que yo tenía. Y esto que les cuento entonces duró unos buenos años. Sin embargo, Dios en su misericordia me iba acercando a Él, me iba mostrando más y más de su palabra, más de su amor por mí. Y yo obviamente, o sea, en la iglesia, o si íbamos a un congreso, o si tocaban el tema, cuando se hablaba de este tema de la paternidad de Dios, la verdad terminaba siendo un tema bien especial para mí, porque Dios poquito a poco me revelaba, y yo creo que Él abría mi corazón para que yo entendiera que Él de verdad me amaba. Y me amaba sin condición, y me amaba independientemente de la relación que yo hubiese tenido con mis padres. Me amaba independientemente de si alguien en este mundo me valoraba o no, independientemente de si tenía novio o no. Todas estas cosas, era muy raro, pero todas estas cosas se me conectaban, ¿no? Como el hecho de como no, o sea, mi papá pues no se comportó conmigo de esta manera, y ningún hombre quiere estar conmigo. Y yo hoy por hoy me doy cuenta que todo estaba muy conectado, como mi inseguridad, mi desconfianza a los hombres, esa minusvalía que yo sentía, estaba todo muy conectado, pero eso no lo iba a resolver ni mi papá en la tierra, ni ningún novio. Eso solo lo podía resolver el Señor. Entonces, poco a poco, yo fui entendiendo ciertas verdades, y estoy tomando mi celular porque quiero leerles algunos versículos acerca de la paternidad de Dios. Estos no son los únicos, hay muchísimos más, pero concretamente estos marcaron mi vida, marcaron ese camino de entender yo más y mejor la paternidad de Dios. El primero, y el que más me marcó de todo, fue Salmos 27:10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Para mí ese versículo fue un regalo, porque fue entender el principio y el hecho de que el amor de Dios está por encima del amor humano. Y sí, se supone que tus padres tienen que ser los que más te aman, los que más te cuidan, los que más están pendientes de ti. Es cierto, yo ahorita cuando pienso en mi bebé que está por nacer, digo, o sea, ya lo amo tanto, y no me imagino como no estar así súper pendiente de todo lo que necesita y amarlo toda su vida. Pero lo cierto es que eso es muy lindo, pero eso no siempre pasa, ¿no? Y no todos tenemos esa historia, y está bien, porque tenemos al Señor. Y de hecho Dios termina usando muchas de esas circunstancias para revelarse a nuestra vida, que eso fue mi historia. También está Primera de Juan 3:1, que dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahorita voy a leerles Mateo 10, 29 al 31 para enlazar y contarles otra parte muy importante de este testimonio. Y dice así: no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Yo quiero conectarlo con esto porque cuando Dios empezó como a revelar esta palabra y esta verdad a mi vida, era Él diciéndome como: hija, abre tus ojos, reconoce que sí, quizá esa relación con tu papá no fue ideal, y quizá tienes que aceptar que nunca va a cambiar, y por eso puedes perdonar, y porque yo te perdoné, tú puedes perdonar,
pero no está todo perdido, tú tienes a un Padre en mí. Y Dios me iba como revelando esa verdad. Pero todo eso se empezó a consolidar en mi vida, aunque de nuevo fue un proceso bien lento, porque yo creo que yo era muy terca. Cuando Dios empezó a mostrarme más y más de su paternidad en cosas muy tangibles. Y por eso les hablaba aquí de Mateo 10, porque comencé a experimentar milagros de provisión. Yo recuerdo que en mi lucha y en mi pecado, al compararme con otros, ya les decía, siempre estaba como este tema de no, estas personas, amigas mías, no sé, que tienen a sus padres, que se ocupan muchísimo de ellas, que les pagan las cosas, que por eso pueden hacerlo, y yo no, pobrecita, porque el pecado siempre te lleva a la victimización, es lo que yo creo. Y me victimizaba de alguna manera. Y yo creo que el Señor me empezó a mostrar, por su misericordia, que el hecho de que Él sea nuestro Padre significa mucho y significa cosas prácticas. Significa que es real, que Él va a proveer lo que tú necesitas. Y puede ser en el ámbito financiero, en el ámbito emocional, en la vida. Si a ti te falta algo, puede ser un papá, una mamá, lo que sea que quizá esa figura importante en la vida que te haya faltado, no hay nada que el Señor no pueda suplir por eso. Entonces por eso no somos víctimas, porque Él es todo y en Él lo tenemos todo. Entonces comencé a ver muchos milagros. Uno de ellos fue el milagro de entrar y obtener una beca completa a la maestría que yo soñaba. Esa época para mí fue bien dura porque yo veía, ¿no?, como muchos de mis amigos se iban y pagaban sus maestrías porque sus papás proveían eso para ellos y yo no, y yo tenía como que inventarme, y de nuevo no lo digo como una queja, lo digo como en ese momento yo lo vivía como muy, pobrecita yo la víctima, y se me olvidaba que yo tenía un Padre en los cielos que es el dueño del oro y la plata, y el Señor en esa oportunidad hizo algo muy grande, me regaló una beca. Les voy a dejar el video por acá porque está el testimonio completo, es un testimonio espectacular. Y yo creo que no era que antes no había provisto para mí, pero Dios en su misericordia hizo algo, y a partir de ese momento yo continué viendo hasta el sol de hoy milagros de provisión en mi vida, de cosas que solo te daría un padre, de detalles de los que solo se ocuparía un padre. Y esto para mí empezó a ser realmente un camino deslumbrante, porque yo podía ver la mano de Dios en los detalles de mi vida, cuando yo decía, Señor, ¿y qué va a pasar? Y estoy sola, o tengo que hacer todo esto yo. ¿Quién me va a ayudar? El Señor era el que acudía en mi ayuda. Yo recuerdo, sobre todo de mis amigas cristianas, haber envidiado, y lo digo con vergüenza, pero era así, como muchas que tenían relaciones súper cercanas con su papá, y no era solamente el tema de provisión financiera, para nada, era como este tema, por ejemplo, de que cuando tenían un problema iban corriendo a su papá y le preguntaban qué hacer y él las guiaba, y estaba siempre como esa figura, y yo decía, claro, con razón yo soy un desastre, porque no tengo a quién ir, no tengo a quién preguntarle, no tengo a quién consultarle. Obviamente tenía mi iglesia, pero bueno, no es como tu familia de sangre, ¿no? Que a veces mucha gente son las personas a quienes van primero. Total que lo que comenzó a pasar es que yo me vi obligada, y ahí está la mayor bendición, a reconocer que en la palabra decía que Dios era mi papá, y que eso significaba todo, que eso significaba que yo podía ir a Él no solo para pedirle algo financiero, que yo podía ir a Él con mis inquietudes, con mis temores, con mi soledad, con mis preguntas, con mi necesidad de dirección. Y eso fue algo que, de nuevo, por su gracia, yo comencé a hacer de una manera como un estilo de vida. Entonces, cada vez que yo sentía que yo necesitaba un papá, yo me iba con mi padre y le preguntaba, Señor, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Esto es correcto? ¿Esto no? ¿Qué piensas? Leía la Biblia, volvía y le volvía a preguntar. Me acuerdo que muchas veces iba caminando por la calle hablando con él, y era como, yo creo que si alguien me hubiera escuchado, era literal hablar con tu papá. Y ese fue ya el crecimiento y como la consolidación de un tesoro increíble de mi vida, que nació de un vacío de mi vida, que nació de una situación muy poco ideal, una situación, pues, yo diría que propia del mundo caído, que le pasa a muchas personas, que es quizá la ausencia de un padre o de una madre. Y Dios realmente comenzó a mostrarme que nosotros tenemos que buscarlo a Él para todo momento, en toda circunstancia. De hecho, al pasar de los años, sí puedo pensar en varios casos de amigas, de estas amigas que yo envidiaba porque tenían esta relación increíble con el papá, que al final, bueno, obviamente todos crecemos, todos somos adultos, ya no necesitamos a nuestros padres de la misma manera,
pero que bueno, por cambios de que se mudaron de país o porque el papá falleció o porque la relación cambió por alguna razón, ya no tienen ese, como que ese acceso, ¿no? A, tengo un problema, ayúdame, dime qué hacer. Y distintas personas y en distintas circunstancias han hablado conmigo y es como, ay, no sé, ya no puedo hablar con mi papá o porque no está disponible o porque no está y me hace demasiada falta y me cuesta que sea con Dios. Y obviamente las animo y las ayudo en lo que yo misma experimenté, pero me doy cuenta de que eso que yo envidiaba y eso que yo creía como un vacío y que a veces le renegaba a Dios como, ¿por qué yo no tengo esto? Terminó siendo una bendición inmensa porque me enseñó a vivir la paternidad de Dios, me enseñó a experimentarla, me enseñó a necesitar a Dios como mi única opción. Chicos, y cuando Dios nos lleva a necesitarlo como nuestra única opción, a veces para algunas personas Dios y la oración es como, bueno, el último recurso, eso es uno de los mayores regalos que Él nos puede dar. Porque nos permite entender su suficiencia, nos permite entender que nada ni nadie en este mundo pueden darnos lo que Él nos puede dar. Y esa fue mi historia con la paternidad de Dios, que yo supiera. Me acuerdo que cuando yo quería esa época, ¿no? Que me pusieran reglas y me acuerdo que salía en la noche, yo decía, no, a mí nadie me cuida. A los años pude ver cuánto me cuidó Dios, cómo su mano estaba sobre mí, nunca permitió que me pasara nada en una ciudad súper peligrosa como la que yo vivía, que era Caracas. Siempre me salvó de mis propias equivocaciones, de cuando yo me iba un poco para la izquierda, Él me volvía a llamar, tuvo paciencia conmigo. O sea, si algo yo les puedo decir es que yo he experimentado lo que es el amor poderoso y el amor perfecto de un padre que es perfecto. ¿Cuántos podemos decir, no, nuestro padre biológico es perfecto? Nadie realmente puede decir. Y si tú lo dices, revisa un poquito el tema de la idolatría, porque hay gente que idolatra a los papás y eso tampoco está bien. Pero cuando conocemos el amor y la paternidad de Dios, nos damos cuenta, esto es el amor perfecto. Y de allí vienen un montón de temas, viene la sanidad, creo yo, de nuestra identidad, dejamos de victimizarnos, dejamos de pecar en respuesta a ese amor que hemos recibido. Al menos esa fue mi experiencia. No quiero decir que dejé de pecar completamente, yo soy pecadora, peco todos los días, pero me refiero a como que esas tendencias de compararme, de no perdonar, de resentir, eso se fue porque yo entendí que realmente ya yo había sido amada con un amor perfecto y que el creador del universo, y quizás esto te suena un poquito trillado, pero que el creador del universo entero me dice que yo soy acepta en Él, que por medio de un sacrificio que Él proveyó para mí, yo soy aceptada y yo soy valiosa. Y llega un punto que ni siquiera empieza a tratarse de que yo soy, sino que cuando lo conocemos a Él y ponemos nuestros ojos en Él y la cosa se centra en Él, es realmente maravilloso lo que pasa en nuestra vida, es un cambio de perspectiva. Entonces, bueno, realmente ese es el testimonio. No sé si fue un poquito desordenado porque lo compartí de verdad desde la honestidad de mi corazón. Y es una motivación para ti que de repente creciste sin papá o sin mamá, o que tuviste una relación conflictiva, o que tienes una relación difícil con él, incluso tuviste un padre abusivo. Quizá tú eres madre soltera y te preocupa el tema de que tus hijos no tengan un papá, que eso también lamentablemente sucede. Es recordar la verdad bíblica acerca de la paternidad de Dios. Es recordar que el hecho de que Él diga que es nuestro padre no es como una realidad ajena que bueno, algún día experimentaré en la vida eterna cuando vea al Padre cara a cara. No, sí, pero no. Eso también tiene un significado en tu vida diaria hoy. Incluso si tú necesitas ir al Señor y sanar ese resentimiento, pídele que llene ese vacío que quizá quedó en ti por disfuncionalidad en tu familia o por circunstancias indeseadas. Pídele que llene ese vacío y que te muestre cómo Él en su amor es tu papá, en su provisión, en su cuidado. Y de verdad que yo les digo algo con toda sinceridad y que creo que jamás nunca hubiese podido decir, y es que le agradezco tanto a Dios por cómo fue mi vida. Le agradezco tanto a Dios por cada dificultad, por cada situación indebida. Obviamente no es ideal, ¿no? O sea, ahora que yo voy a tener a mi hijo, mi esposo y yo queremos hacer las cosas lo mejor posible para él, pero realmente Dios nos da belleza a cambio de nuestras cenizas. Realmente Dios usa
cualquier circunstancia. Yo pienso mucho como en la vida de José, esa circunstancia como súper disfuncional, súper lamentable, y miren lo que Dios terminó haciendo para sus propósitos, para su gloria. Y eso es lo que hizo en mi vida. No cambiaría nada, y nunca pensé que diría estas palabras, pero no cambiaría nada de lo que pasó, porque eso me permitió conocer el amor y la paternidad de Dios de una manera en la que quizá nunca la hubiera conocido, o me hubiese tardado y costado mucho, porque hubiese tenido un papá perfecto, un papá que yo amaba, un papá que era todo para mí. Y a veces eso para algunas personas es un obstáculo para que confíen directamente en Dios. Así que yo le agradezco tanto al Señor por su misericordia. Gracias a Dios también por los padres que son ejemplares, los padres que modelan el carácter de Cristo, que sean ellos una referencia de quizá como una sombra, ¿no?, de lo que es el amor perfecto de Dios, pero también es el recordatorio de que esa paternidad absolutamente perfecta solo la encontramos en Dios. Así que bueno, voy a dejarles este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Quiero leer sus experiencias, sus conflictos, las dudas que puedan tener en este tema, y que las hablemos, y que de repente este video te haya animado a profundizar un poco más en la palabra de Dios, en su verdad, y en cómo puedes experimentar a nivel práctico su paternidad. Nos vemos entonces en el próximo video.